Ahora sí, ¿no? Buenas tardes, licenciado, compañeros. ¿Qué tal, José Manuel? Ah, qué bueno que estés ahí. ¿Estamos bien? Estoy viendo que hay 27 participantes. Sí, algunas personas estaban esperando que les apruebe para que puedan entrar, para que los acepte, perdón. Sí, pero ya les acepté. Estamos... Ya. Y claro, a medida que vayan llegando, voy a ir aquí habilitándoles. ¿Está bien, no? Sí, está bien. Bien, buenas tardes a todo el curso. Vamos a empezar con nuestra clase virtual de hoy. Espero que la anterior clase haya sido de mucha utilidad, que ustedes lo hayan asimilado, tomando en cuenta además que han utilizado algunas otras herramientas para sistematizar la clase, que me parece bien, que me parece importante. La idea es proporcionarles la mayor cantidad de información sobre las clases que estamos pasando. Entonces, bueno, vamos a empezar con la clase. Hoy vamos a ver la unidad 3, que se refiere a unidades de información, la organización y servicios. Ustedes recuerdan que les di un trabajo, la actividad número 4, en la que les expliqué, o bueno, les envié en realidad un esquema sobre las disciplinas en el marco de las ciencias de la información. ¿Cuáles son estas disciplinas? Que ya vimos en las unidades 1 y 2. Bibliotecología, documentación, archivología y museología, ¿verdad? Cuando hablamos de bibliotecología, estamos haciendo referencia a las bibliotecas. Si nosotros hacemos referencia a documentación es un poco más complicado, pero si hablamos desde el punto de vista epistemológico, es decir, desde la visión que tiene Otlet, recuerden ustedes que entiende la documentación como una ciencia, la ciencia documental, entonces la documentación viene a ser esta ciencia que aglutina, pero también que aglutina todas estas unidades, ¿verdad? En la perspectiva de Otlet. Pero en este caso, cuando hablamos ya de las ciencias de la información, desde la perspectiva de nuestra carrera, nos referimos a la disciplina que forma parte del conjunto de unidades de información. ¿Y cómo se refleja la documentación en la práctica? Si la bibliotecología hace referencia al estudio de las bibliotecas, la documentación hace referencia al estudio de los centros de documentación. ¿Ya? Ustedes van a llevar una materia de documentación y es ahí donde van a analizar un poco más en profundidad lo que son los centros de documentación. Luego está la archivología. La archivología, bueno, ustedes conocen muy bien, tiene como objeto de estudio los archivos, pero ahora los archivos como institución, hay muchas definiciones de archivos, pero en primera instancia, en este momento,
vamos a referir solamente a los archivos como instituciones. Todavía no vamos a hablar la parte conceptual de la archivología, solamente para explicar este esquema. Entonces, si hablamos de archivología, hablamos de archivos. Y si hablamos de museología, hablamos de museos. Ahora, decimos que estas son unidades de información. Por tanto, unidad de información es toda institución o dependencia documental de una institución, o sea, de una empresa, puede ser de una universidad, puede ser también de una institución descentralizada, pero esta unidad es la que organiza, difunde información. Entonces, ya sea pública o privada, que dispone de recursos de información organizados para consulta de usuarios internos o externos. Cuando decimos usuarios internos o externos, nos referimos a qué. Por ejemplo, en una biblioteca de una institución del Ministerio de Economía, tiene una biblioteca, vamos a dar un ejemplo. Los usuarios internos serán los funcionarios de esa institución, es decir, de ese ministerio. Y los usuarios externos serán los que no trabajan en esa institución, no son funcionarios de esa institución. Unidades de información, entonces, son bibliotecas, archivos, centros de documentación y museos, ¿verdad? Bien, ahora vamos a concentrarnos en las bibliotecas. A ver, no sé si hay más participantes, si no he habilitado algunos. Estoy revisando, creo que están todos. Para introducirnos a la organización de las bibliotecas, previamente vamos a reiterar un poco la definición y la etimología de bibliotecología. Bibliotecología, ustedes también han hecho varios trabajos, hemos analizado bastante sobre este tema. Etimológicamente deriva de 3 palabras, que son biblión, significa libro, teque, significa caja, y logos, razón o discurso. Podemos definir de muchas maneras la bibliotecología, ¿no? Ustedes pueden definir ya con el estudio que hemos hecho de varias formas la bibliotecología, pero en palabras de Domingo Bonocore, que es una definición muy clásica, podemos decir que la bibliotecología es el conjunto sistemático de conocimientos relativos a los libros y a la biblioteca. Entonces, cuando hablamos de bibliotecología, hacemos referencia al estudio de libros y bibliotecas. Eso que quede claro. Ahora, biblioteca. La palabra biblioteca proviene de los vocablos griegos, biblion, libro, y teque, otra vez, caja, ¿verdad? Entonces, en sentido literal podría ser una caja de libros. Sin embargo, ya cuando hacemos una definición, cuando nos referimos a la parte conceptual de la biblioteca, decimos que hay 2 acepciones. Por una parte, la biblioteca es una colección de libros debidamente clasificados y ordenados para la lectura y la consulta de los usuarios. Pero también se entiende a la biblioteca como el edificio local o sala donde se reúne una cantidad de libros igual organizados para ofrecer servicios de información. Esto es importante, una cantidad de libros que está en algún espacio y que está dispuesto, digamos, para su uso, pero no está organizado, no podemos considerar biblioteca.
una de las características justamente de la biblioteca es su organización, ¿no? Podemos decir un conjunto de libros, a un grupo de libros que está en un determinado espacio, en un lugar, en una institución. Por ejemplo, alguna institución que resguarde un conjunto de libros en algún depósito que están en cajas. No es una biblioteca. La biblioteca es aquel conjunto de libros, pero que están debidamente organizados. Esa es la diferencia. Y cuando hablamos de bibliotecas, hablamos de una serie de instituciones de bibliotecas que tienen sus propias características. Ustedes seguramente en sus investigaciones han acudido a diferentes bibliotecas y han visto particularidades en cada una de ellas. No todas son iguales, ¿verdad? Entonces, hay tipos de bibliotecas. De acuerdo a, a varios estudios, a especialistas, podríamos considerar varias tipologías de bibliotecas. No hay un acuerdo general sobre los tipos de bibliotecas. Por ejemplo, IFLA tiene una caracterización de las bibliotecas que es muy amplia, muy amplia. Ahí están bibliotecas prefecturales, bibliotecas, incluso hay bibliotecas médicas, bibliotecas para los diferentes oficios, en fin, muchas bibliotecas, pero en general nosotros podríamos englobar en estas categorías que ustedes tienen ahí en la pantalla. Podemos hablar de bibliotecas generales, bibliotecas especializadas, bibliotecas especiales, bibliotecas patrimoniales y bibliotecas virtuales en la actualidad. ¿Cuáles son las bibliotecas generales? Las bibliotecas generales son las que resguardan, organizan y difunden textos bibliográficos de carácter general. Entonces, estas bibliotecas tienen colecciones que abarcan todo el conocimiento, o por lo menos pretenden abarcar todo el conocimiento humano. Un ejemplo de estas bibliotecas, un claro ejemplo es una biblioteca municipal. Bibliotecas municipales hay en todos los municipios, ¿verdad? En todas las capitales del departamento, para dar un ejemplo más claro que ustedes seguramente conocen. Aquí en La Paz, la biblioteca municipal que se encuentra en la Plaza del Estudiante. Quienes conocen esta biblioteca pueden ver que tienen colecciones de carácter general. Es decir, hay libros sobre medicina, hay libros sobre matemáticas, pero hay libros también sobre ciencias sociales. Ahí tenemos sociología, tenemos economía, tenemos libros sobre humanidades, libros de filosofía, libros de historia, en fin. Y también tienen estas bibliotecas un espacio para las obras de referencia. Significa que tienen enciclopedias, diccionarios, catálogos, en fin. Entonces, estas son bibliotecas de carácter general, bibliotecas generales. Bibliotecas especializadas. Las bibliotecas especializadas abarcan un tema específico del conocimiento humano. Ustedes deben conocer bibliotecas especializadas en la universidad, por ejemplo. La Facultad de Agronomía tiene su propia biblioteca. Y ahí ellos adquieren libros
y prestan servicios con libros de su especialidad, ¿no? Sobre agronomía. Lo mismo una biblioteca de arquitectura. No le interesa a esa biblioteca comprar, adquirir libros, por ejemplo, sobre filosofía, seguramente, ¿no? No le interesará adquirir libros sobre a una biblioteca de arquitectura que le puede interesar temas sobre, a ver, sobre geología. Entonces, son especializadas en un determinado tema. Las bibliotecas especiales. Las bibliotecas especiales se diferencian de las especializadas porque guardan colecciones para personas también especiales. Por ejemplo, hay bibliotecas para personas que tienen con facultades especiales también, ¿no? Las personas que tienen problemas de la vista, las personas no videntes, tienen otro tipo de necesidades, ¿verdad? Y tienen otro tipo de soportes de información. Entonces, estas bibliotecas especiales están dirigidas a este tipo de personas. Las bibliotecas patrimoniales. Las bibliotecas patrimoniales tienen bastante similitud en su organización a un archivo, porque son colecciones de carácter histórico, por ejemplo, ¿no? Que tienen un valor patrimonial, un valor histórico. Un ejemplo de estas bibliotecas está en la Comibol. En la Comibol tienen una biblioteca patrimonial. Por ejemplo, hay una colección de la biblioteca minera de Colquiri. Esta biblioteca no solamente nos da información sobre el área minera, nos proporciona información sobre el área minera, sino nos hace referencia a una etapa histórica de nuestro país. Y nos hace referencia también, o nos puede orientar a comprender una etapa de la historia. ¿Cómo? Por ejemplo, si nosotros analizamos las consultas que hacían los mineros en la época de la Revolución. ¿Qué libros consultaban los mineros o los dirigentes mineros? Eso lo podemos comprobar fácilmente con los formularios de consulta de los mineros. Entonces, si nosotros analizamos estas lecturas, podemos tener una idea de cómo los mineros se formaban también a través de las lecturas. Entonces, si tenemos esta colección, esta biblioteca minera, les he dado un ejemplo, tendremos nosotros que organizar, incorporar esta colección al conjunto de los libros de otra biblioteca, es decir, llevamos esta colección, por decirles, los recuperamos, o la Comibol ha recuperado este material bibliográfico y lo dona a la Universidad Mayor de San Andrés. Bueno, la biblioteca de la universidad, seguramente la biblioteca central u otra, recibe esta donación y ustedes creen que es correcto incorporar esta colección minera, al conjunto de libros, es decir, clasificarlo, mezclarlos en palabras más sencillas, mezclarlos con los otros libros, o tendríamos que mantener de manera separada esta biblioteca patrimonial, como un fondo en el caso de los archivos. Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una biblioteca justamente patrimonial, ¿ya? Que tiene un valor histórico. Esas son las bibliotecas patrimoniales. Ahora, las bibliotecas virtuales. Bueno, las bibliotecas virtuales ahora están muy de moda, ¿verdad? Estamos en este momento también pasando clases virtuales. Y así como pasamos clases virtuales para consultar también para nuestras clases, podemos acudir a las bibliotecas virtuales. Bueno, es más, en este momento solamente podemos acudir a bibliotecas virtuales, ¿verdad?
Entonces, es importante tomar en cuenta estos tipos de bibliotecas. Ahora, las bibliotecas con estas características pueden existir también en diferentes instituciones. Por ejemplo, hay bibliotecas municipales. Las bibliotecas municipales, por lo general, o en su gran mayoría, aunque también hay algunas bibliotecas patrimoniales municipales, pero su gran mayoría son bibliotecas generales, ¿no? Ya les conversé, ya les hablé de ese tema. En el caso de las bibliotecas universitarias, podemos tener bibliotecas generales, pero también especializadas, ¿o no? Por ejemplo, la Biblioteca Central de la UNSA, su colección es general, pero también tiene bibliotecas especializadas en las diferentes facultades. Por otro lado, tenemos bibliotecas escolares, que pueden tener también sus colecciones generales o especializadas, bibliotecas particulares, bibliotecas institucionales. Al decir institucionales, nos referimos a bibliotecas gubernamentales, no gubernamentales y privadas, ¿no? Por ejemplo, las bibliotecas de los ministerios. En la mayoría de los ministerios hay una biblioteca que lamentablemente en este momento están pues cerradas las bibliotecas, pero aún antes de la cuarentena ya muchas de estas bibliotecas han atravesado ya problemas de presupuesto, en fin, porque también la consulta y es decir, la consulta y la afluencia de usuarios no es la misma, ¿no?, con el desarrollo de la tecnología, pero sí, hay muchos ministerios que tienen bibliotecas bastante grandes. El Ministerio de Economía tenía una biblioteca enorme, muy bien organizada, hace varios años, creo que ahora se han trasladado. Otro ejemplo de estos ministerios, a ver, es el Ministerio de Educación, que también tiene una biblioteca. Y así varios ministerios tienen sus bibliotecas, ¿verdad? Son bibliotecas gubernamentales. Bibliotecas no gubernamentales, nos referimos a las ONGs, a las organizaciones no gubernamentales. Estas instituciones, o una parte de estas instituciones, son sin fines de lucro. Por eso, en la categoría no gubernamental, que no son lo mismo que las privadas. Las bibliotecas privadas son de empresas generalmente, ¿no? La Cámara de Comercio, por ejemplo, tiene su biblioteca, es una biblioteca privada. En cambio, las no gubernamentales, muchas de estas instituciones no, son, les decía, sin fines de lucro, y el acceso a su información es gratuita. Uno de estos ejemplos es, por ejemplo, el CBAE. Hay una organización no gubernamental que tiene una biblioteca especializada en educación. Entonces, es diferente a una privada. De Cáritas Bolivia, de la Iglesia Católica, también tiene una biblioteca no gubernamental. El acceso también es libre. En cambio, las privadas, ya les decía, el acceso generalmente es restringido. Estas bibliotecas por lo general están orientadas solamente al servicio de sus funcionarios, o si hay acceso para usuarios externos, tiene un costo, ¿no? Entonces, como verán, estos son los tipos de bibliotecas, y en general las bibliotecas, podemos decir, son de acceso libre o de acceso restringido, ¿no? Acceso restringido porque no permiten el ingreso de usuarios externos, solamente es para usuarios internos, o sí hay, pero tiene un costo, o hay que cumplir una serie de requisitos, hay que pagar una cuota anual, en fin. Entonces, así es como categorizamos las bibliotecas.
Bien, ahora vamos a entrar directamente a la organización de una biblioteca. ¿Cómo organizamos una biblioteca? Ustedes, creo ya, si no lo están haciendo ya, muchos de ustedes van a ir a trabajar a una biblioteca ya una vez que estén en segundo, tercer año. Afortunadamente, nosotros tenemos la fortuna de contar con una fuente laboral muy rápidamente, a diferencia de otras profesiones. En general estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, nuestros compañeros de derecho, de otras carreras como medicina también, que son carreras muy grandes, sí, pero también tienen muchas dificultades a la hora de ejercer la profesión, porque el mercado laboral es bastante restringido. En nuestro caso todavía tenemos un poquito más de posibilidades. Ahora, claro, con el desarrollo tecnológico esto puede cambiar también y hay que estar preparados. Pero en fin, a ver, organización de una biblioteca. Vamos a hablar de las bibliotecas tradicionales, ¿ya? Ustedes en algún momento les decía, van a encontrar trabajo, van a ir a trabajar a una biblioteca de una determinada institución. Entonces, en esa biblioteca, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? ¿Qué tienen que hacer ustedes en primera instancia? Lo primero es la planificación. Tienen que planificar. Es como todo, ¿no? Incluso en la vida personal nosotros planificamos. Quienes no planifican están destinados pues a tener resultados a veces no esperados, si uno no planifica algo. Por ejemplo, si yo no planifico cuánto voy a destinar de dinero en la época de cuarentena para mis gastos domésticos, para una semana, para 2 semanas, y si empiezo a gastar el dinero sin ningún control, puede ser que los últimos días esté con problemas, ¿verdad? O en otro caso, personas que estamos, digamos, con muchas limitaciones económicas, tenemos que hacer prioridades, ¿no? Tenemos que planificar cómo vamos a distribuir nuestros gastos. Seguramente hay necesidades urgentes y hay que atender primero esas necesidades urgentes. Entonces, es necesario planificar. Y no es de otra manera en el ámbito de las ciencias de la información, ¿no? Y en las bibliotecas. Es necesario planificar, ¿no? Es necesaria la planificación. Ahora, ¿qué es planificación? Nosotros vamos a hablar de la manera más general posible, porque como es una materia introductoria, siempre hablamos de manera general. Seguramente en las materias ya de administración y planificación ustedes van a profundizar estos temas. Nosotros decimos que planificación es un proceso mediante el cual se establecen una serie de pasos a seguir para lograr los objetivos planteados y obtener los mejores resultados posibles. Ahora, la planificación es la primera etapa del proceso administrativo. Claro, esto tiene que ver con la administración, que está compuesto por, reiteramos, la planificación, organización, dirección y control. Estas 4 etapas, reitero, ustedes lo van a desarrollar en las materias de especialidad, ¿no? De administración, de planificación, pero como referencia, porque es importante que ustedes conozcan, que ustedes tomen conciencia de la importancia de la planificación. Ahora, cuando ustedes empiecen a trabajar en una institución,
ya sea pública, privada, en la universidad, en cualquier institución. Necesitan y les van a pedir el POA, el Plan Operativo Anual. ¿Qué es el POA? Es un documento institucional en el que se establecen los objetivos que se quieren lograr y cómo se pretenden lograr durante una gestión, es decir, durante un año. En todas las instituciones elaboran POAs, ¿no? En las instituciones públicas, por ejemplo, por lo general se presenta el POA en el mes de junio, entre el mes de junio y julio. El POA del siguiente año, es decir, se elabora, por ejemplo, ahora estamos en el año 2020. El POA para el 2021 se presentará en el mes de junio o en el mes de julio. ¿Ya? Ahí en el POA ustedes van a desarrollar todas sus actividades que pretenden realizar durante la próxima gestión. En las organizaciones no gubernamentales, privadas, en todas las instituciones elaboran, ¿no? un POA. Ahora, las características, los contenidos no siempre son similares, ¿no? Hay diferentes formatos para elaborar un POA, pero en general tienen estas características y contienen lo que les muestro aquí en la pantalla, en este gráfico, contienen estos datos, ¿no? O esta información. Un POA tiene primero un objetivo, y aquí les estoy dando un ejemplo de un POA, o sea, de una línea, ¿verdad? Porque aquí puede haber varios objetivos. Depende de qué es lo que quieren alcanzar durante la gestión. Pero acá les estoy dando un ejemplo de una biblioteca. Por ejemplo, aquí tenemos como objetivo realizar el procesamiento técnico de la colección bibliográfica. Nos hemos trazado como objetivo, ¿no? Procesar todo nuestro material bibliográfico, porque el procesamiento técnico apenas es una parte, pues, de las actividades que vamos a realizar. Pero bueno, tenemos como uno de nuestros objetivos, realizar el procesamiento técnico de la colección bibliográfica. Para lograr este objetivo, ¿qué actividades vamos a realizar? Vamos a... Un momentito. Para lograr este objetivo, vamos a clasificar nuestros libros. Entonces, vamos a hacer la clasificación de libros mediante CDD, la clasificación decimal Dewey. Otra actividad va a ser la catalogación de libros aplicando las reglas de catalogación angloamericanas. Pueden ser las RDA que ya están más actualizadas, pero es solamente un ejemplo. Entonces, fíjense, aquí tenemos el objetivo. Para alcanzar este objetivo podemos tener varias actividades. En este caso, les estoy mostrando dos. Luego tenemos metas. La meta es siempre algo medible, ¿ya? O sea, nuestra meta, en este caso, es clasificar 200 libros. Si nosotros no nos ponemos una meta, este objetivo puede estar un poco al aire. Podemos decir, vamos a clasificar libros, vamos a catalogar libros, pero ¿cuál es nuestra meta? La meta es cuantificable, ¿ya? Es cuantificable. Entonces, acá nos fijamos como meta 200 libros clasificados y 200 libros catalogados. Y esto tenemos que cumplir. Esto es lo que van a evaluar las autoridades si nosotros estamos cumpliendo estas metas. Nos hemos trazado un objetivo, esto les va a interesar a ellos. Ahora, la meta tiene que estar inmediatamente programado en fechas. Por eso aquí tenemos un cronograma. Estos 200 libros, ¿en qué tiempo nosotros lo vamos a clasificar?
Ya les decía, hay diferentes formatos de POA, pero aquí nosotros lo importante es definir las fechas. Y acá nos estamos proponiendo clasificar estos 200 libros entre febrero y noviembre. No podemos ir más allá. Enero no lo tomamos en cuenta por diferentes factores. Claro, eso depende de nosotros, ya reitero, es solamente un ejemplo, pero puede ser que tengamos otras actividades todavía en enero, como justamente elaborar el POA, planificar, hacer otro tipo de actividades. Por eso decimos que vamos a empezar en febrero y nos proponemos terminar en el mes de noviembre. ¿Ya? Luego tenemos también 200 libros catalogados. Puede ser que nosotros primero hagamos la clasificación de los libros y después la catalogación. Entonces decimos que después de febrero vamos a iniciar la catalogación. Entonces también nos proponemos hacer la catalogación en la misma cantidad de tiempo, pero empezamos en marzo y terminamos en diciembre. Luego viene un medio de verificación, porque claro, nosotros nos ponemos una meta, hacemos un cronograma, pero los responsables, o nosotros mismos como responsables de una biblioteca, y supónganse que trabajan en una biblioteca muy grande, en la biblioteca municipal, para dar un ejemplo, que tiene ahí un departamento de procesos técnicos. Entonces, ustedes han elaborado su POA y se están proponiendo hacer estas actividades, se están proponiendo estas metas, pero ustedes le han dicho a quien se encarga de la clasificación, a ver, vamos a programar la clasificación de libros, y a él les dice 200 libros. ¿En qué meses? De febrero a noviembre. Pero ¿cómo va a demostrar esa persona o cómo vamos a verificar nosotros que se ha realizado este trabajo? Aquí tenemos que anotar eso, los medios de verificación. ¿Cómo verificamos? ¿No? Verificamos mediante la base de datos, mediante el catálogo, ¿verdad? Entonces, yo como responsable, como director, puedo ir a verificar y decir, a ver, aquí se han propuesto clasificar 200 libros, quiero verificar. Ah, ahí tiene la base de datos, usted puede revisar, entonces revisa, o aquí tiene el catálogo, lo podemos nosotros, de la base de datos, podemos enviarle un catálogo en PDF y usted va a tener ahí, va a verificar que sí se han clasificado y se han catalogado estos 200 libros. ¿Sí? Ahora, también es importante en esta columna anotar el responsable. ¿Quién va a hacer esta tarea, esta actividad? Entonces, anotamos acá, en este caso, técnico clasificador y técnico catalogador. Por lo general, aquí se ponen los cargos, ¿no? En algunos POAs he visto anotar, aunque también dependiendo de la institución, de la biblioteca, ¿no? A veces anotan los nombres, ¿no? Por ejemplo, aquí se va a hacer cargo de clasificar Vladimir, aquí de catalogar Israel, ¿no? Entonces anotan los nombres. Pero Vladimir puede decidir pues irse a trabajar a otro lado en un determinado momento, le están ofreciendo más sueldo en otra biblioteca. Y ya no está Vladimir, pero en nuestro POA va a estar Vladimir. Si él ya no va a hacer el trabajo, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a ir a buscar a Vladimir? No, ¿verdad? Entonces hay que poner el cargo, técnico clasificador, técnico catalogador, y dependiendo de la actividad. Espero que se esté entendiendo. Bien, entonces es lo primero que tenemos que hacer en una biblioteca, planificar, elaborar el POA. Y si ya está elaborado el POA, ustedes están ingresando a trabajar en la mitad de gestión, tienen que revisar el POA, porque ahí está
están programadas pues las actividades y tienen que cumplir. En las instituciones serias, las evaluaciones se realizan de acuerdo al POA, ¿no? Entonces, si tenemos una buena calificación, es que hemos cumplido la totalidad del POA, o hemos cumplido el 80% de nuestra programación por diferentes circunstancias. Puede ser que haya sido una gestión en la que se hayan presentado algunos problemas que no estaban previstos, problemas de carácter político, de carácter económico, que la institución entraba en crisis, no ha podido asignar oportunamente el presupuesto, en fin. Puede haber también justificaciones, ¿no? Pero, les decía, en una institución seria se evalúa el POA. Si nosotros programamos nuestras actividades con responsabilidad, seguramente también obtendremos buenos resultados a fin de año, ¿no? Al final de la gestión. No se olviden, esto es muy, muy importante. Uy, aquí, a ver. El siguiente paso son los procesos técnicos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer enseguida? Sobre los procesos técnicos, ya hemos hablado la parte teórica, por ejemplo, todo lo que es biblioteconomía, hace referencia justamente a los procesos técnicos, ¿no? O sea, la organización técnica de una biblioteca. Cómo organizamos nuestros libros. Ahora, claro, también hay que decirlo que la parte medular de una biblioteca son los libros. Pues, sin libros no podemos tener una biblioteca. Y esos libros tienen que ser organizados. ¿Quiénes van a organizar esos libros? Nosotros. Nosotros vamos a organizar esos libros. ¿Cómo lo vamos a organizar? Ahora lo explicamos. El primer paso es el registro de ingreso o inventario. Más adelante les voy a mostrar un modelo de inventario que se realiza, pero el registro inventario es ¿no? el registro bibliográfico que se realiza para llevar el control de las colecciones y forma parte de la normativa institucional. Es verdad, ustedes donde vayan a trabajar les van a pedir inventario de sus libros. En algún momento les expliqué la necesidad de realizar este inventario. Cuando ustedes se hacen cargo de una biblioteca que ya está organizada o más o menos organizada y ustedes tienen que dar continuidad en la organización de esta biblioteca, lo primero que tienen que solicitar es el inventario de los libros, que les entreguen el inventario, ¿no? Les entregan la lista de inventario y ustedes están en la obligación de recibir los libros corroborando ese inventario. Van a hacer este trabajo en forma conjunta con la persona que estaba anteriormente a cargo de la biblioteca. Esa persona que se está yendo de esa biblioteca por cualquier razón, pero ustedes están haciendo cargo, tiene que entregarles la biblioteca con inventario, ¿no? Tiene la lista de inventario y ustedes tienen que verificar uno por uno los libros que les están entregando, de acuerdo a la lista del inventario. De lo contrario, ustedes van a tener problemas más adelante, porque puede ser que en la colección no esté un determinado libro que solicita un usuario. Si no está el libro, ustedes dirán seguramente, este libro no estaba siempre, nunca me han entregado, no estaba en la colección. Pero, ¿cómo ustedes demuestran que no estaba si no han realizado un inventario? Si no tienen con qué demostrar, van a tener que reponer ustedes el libro. Es muy importante, por eso, recibir con un inventario. Tienen que recibir. Ahora, hay algunas instituciones que
no tienen sus procedimientos muy bien establecidos. No tienen un inventario y ustedes tienen la necesidad de trabajar. Entonces están contra la pared porque les dicen, mire, nosotros no le podemos entregar inventario, justamente para eso le hemos contratado a usted, para que haga el inventario, y si usted nos quiere colaborar realmente, bueno, pues haga ese trabajo. Y resulta que ustedes necesitan ese trabajo y no pueden condicionar, o sea, no pueden decir, no, si me entregan con inventario, yo me hago cargo de esta biblioteca, si no, tengo otro trabajo. Pero así como están dadas las cosas en nuestro país y la falta de fuentes laborales, muchas veces tenemos nomás que acomodarnos a las situaciones institucionales. En ese caso, lo que tienen que hacer mínimamente, hacer un informe que están recibiendo la biblioteca sin inventario y que la primera tarea que ustedes van a hacer justamente es eso, hacer el inventario de los libros, pero hacer notar que les están entregando sin inventario. Eso, para su descargo, tengan mucho cuidado. Y en la hoja de inventario vamos a ver más adelante. B, ¿qué hacemos luego una vez que hemos hecho el inventario? Pero aquí también, antes de pasar, perdón, esto es para el inventario, les decía, y el ejemplo que les he dado es para los libros que ya existen. Sin embargo, con los nuevos, con las nuevas adquisiciones, los libros que vamos a ingresar a nuestra biblioteca, igual esos libros hay que registrarlos. Hay que registrarlos porque tiene que haber una constancia de que ha ingresado un nuevo libro. Entonces, este inventario es para los libros que ya existen, pero hay que ir incorporando también los libros de recientes adquisiciones, ¿ya? Ahora sí pasamos a selección y adquisición. Selección y adquisición son los procedimientos mediante los cuales se identifican y se adquieren los recursos bibliográficos que formarán parte de nuestra biblioteca. Es así, ¿no? Nosotros tenemos que seleccionar los libros de acuerdo a la especialidad, por ejemplo, ¿no? De la biblioteca, qué especialidad tiene, pero eso vamos a ver más adelante. Pero sí tienen que hacer necesariamente una selección de libros. Y hay un procedimiento para hacer la selección de libros que vamos a ver más adelante. Y también hay formas de adquisición que lo veremos más adelante. Luego viene la preparación física del libro. La preparación física del libro es la revisión que se hace. Si el libro está completo en cuanto a páginas, impresión y otros detalles. Hay algunos libros que vienen con algunas fallas también. Ustedes que seguramente alguna vez les ha ocurrido cuando se han comprado algún libro. Hay algunas páginas que faltan, hay algunas páginas en las cuales la impresión no está muy legible. Entonces, estos libros se los revisa para pedir que nos cambien el libro. Es muy importante a la hora de seleccionar y adquirir los libros, hacer una revisión física, ¿no? Hay que revisar los libros. Pero también la preparación física del libro tiene que ver, por ejemplo, con el sellado, que vamos a ver también más adelante, ¿ya? Con el sellado, con la identificación de cada libro una vez que ustedes lo adquieren. Eso lo veremos más adelante. Luego tenemos el siguiente paso, la clasificación. La clasificación es el proceso mediante el cual se organizan los recursos documentales por sus características comunes, generalmente por afinidades temáticas.
Para este propósito se emplean los sistemas de clasificación. Nosotros siempre clasificamos. Los seres humanos clasificamos, por ejemplo, a los animales, ¿no? Por ejemplo, clasificamos en animales domésticos, animales silvestres. En nuestra casa clasificamos lo mismo, un espacio para el comedor, otro espacio para la cocina, en fin, siempre estamos clasificando. Y no es diferente en una biblioteca, aunque es mucho más especializado y mucho más sistemática. Clasificamos los libros de acuerdo a características comunes. Y en la actualidad, la clasificación que se hace de los libros es de manera temática. Y para eso se utilizan los sistemas de clasificación, ¿no? Hay varios sistemas de clasificación. Los más empleados en Europa y América, incluida América Latina, ¿no?, son los que mencionamos acá. CDU, Clasificación Decimal Universal. Luego tenemos la clasificación de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Mencionamos esta clasificación porque en algún momento algunas bibliotecas adoptaron este sistema de clasificación, ¿no? Y claro, las bibliotecas en Estados Unidos aplican este sistema. Luego, CDD, que es la clasificación decimal Dewey. Este sistema de clasificación Dewey es el que más se utiliza en esta parte del continente, sobre todo en América Latina, América Latina y específicamente en Bolivia. En Bolivia, el más utilizado es este sistema. En las universidades, el caso de la UNSA, utiliza la clasificación decimal Dewey. Por eso es que vamos a analizar, me imagino que en la próxima clase, cómo se aplica este sistema. Y vamos a hacer algunas prácticas. Lamentablemente, en las clases virtuales se complica un poco, pero vamos a darnos algún modo de practicar con la clasificación decimal Dewey. Bien, pero entonces tenemos ahí que es la clasificación y luego, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, tenemos la catalogación. La catalogación es el proceso, son procesos técnicos, ¿verdad? Es el proceso mediante el cual se describe un recurso documental considerando los datos más importantes para su registro. ¿Cuáles son esos datos? Hay varios datos que tiene un libro, pero los principales son, por ejemplo, el autor, el título, lugar de edición, editorial, fecha de publicación, número de páginas. Hay más datos, por ejemplo, el tamaño, el idioma, en fin, hay muchos más datos que se consignan en la catalogación. Aquí solamente estamos mencionando algunos para dar un ejemplo. Pero la catalogación es eso, ¿no? Es describir un libro. Y esto, no, ¿para qué nos sirve la descripción? Para poder acceder, pues, al libro. Si nosotros no catalogamos el libro, entonces, ¿cómo lo vamos a recuperar? ¿Cómo vamos a ofrecer el servicio a nuestros usuarios? Al usuario tenemos que darle la información del libro, los datos del libro, sobre quién es el autor de un libro, el título, el lugar de edición, la editorial. Entonces, a través de estos datos que van a estar registrados en nuestra base de datos, el usuario va a poder recuperar, va a hacer una búsqueda por autor, va a hacer una búsqueda por título,
va a poder buscar por fecha, incluso si quiere por editorial, por año, por ejemplo, que si le interesa solamente a un investigador libros que hayan sido publicados entre el 2015 y el 2020. Entonces, si nuestra base de datos o nuestra catalogación está bien hecha, va a poder hacer esta búsqueda un investigador. Para eso es la catalogación. Existen dos reglas de catalogación que son las más usadas igual. Las reglas de catalogación angloamericanas y las RDA. Seguramente cuando ustedes ya lleven la materia de especialidad verán que otras reglas hay de catalogación y profundizarán en este tema. Pero en nuestra materia vamos a limitarnos a ver las más importantes, las que más se usan en realidad. Las reglas de catalogación angloamericanas que fueron creadas, sí, la década de los 60, hace muchísimo tiempo. ¿Con qué fin? Con el fin de tener de normalizar, digamos, ¿no? la catalogación de los libros para que no sea caótica, para que tanto la biblioteca municipal de La Paz como la biblioteca municipal de Sucre puedan manejar las mismas normas de catalogación y hablen el mismo lenguaje. Pero no solamente las bibliotecas en Bolivia, sino las bibliotecas en Bolivia, en Argentina, en Chile, en México, puedan manejar y adecuar, adoptar las mismas reglas para que en algún momento también puedan intercambiar información, pero también para que los usuarios puedan un poco estar orientados en una sola línea y tengan mayor facilidad de acceso a los libros en cualquier parte de nuestro continente. Por eso es que se normalizan, ¿no? Para manejar el mismo lenguaje. Entonces, las reglas de catalogación americanas, por una parte, y últimamente las RDA, que es una nueva norma de catalogación que a partir de 2009 a ver esos micrófonos, apaguen estos micrófonos, por favor, les ruego. Hay mucha interferencia. Apaguen sus micrófonos, por favor. Les decía, las RDA, o la RDA, es una nueva norma de catalogación que a partir de 2009 pretende reemplazar a las reglas de catalogación angloamericanas. Ahora, claro, las RDA no son nuevas reglas, es decir, que han empezado de cero, sino han tomado las reglas de catalogación angloamericanas y han tratado de mejorarlas, ¿no? Y de adaptarlas a nuestra época, ¿no? Toman ya algunos soportes del mundo digital, del mundo virtual, de las redes. Entonces, podríamos decir que son reglas mucho más actualizadas, que están tratando de adaptarse continuamente al desarrollo tecnológico. Entonces, eso es la catalogación. Bien, ahora, finalmente, ¿qué tenemos acá? Como siguiente paso, la ordenación. La ordenación es el proceso, redundando, de ordenar los recursos documentales en la estantería de acuerdo a la asignatura topográfica. Es decir, tenemos los libros clasificados, los tenemos catalogados y luego hay que ordenarlos, ¿verdad? Hay que ordenarlos en la estantería y para ello también hay un procedimiento y se ordena de acuerdo a la asignatura topográfica, que muchos de ustedes ya saben, creo, de memoria, porque esto hemos visto en el prefacultativo, que es la asignatura topográfica, ¿no? Esta asignatura nos sirve justamente para ordenar los libros en la estantería. Ahora, claro, está bien que lo hayan visto ya en el prefacultativo, sin embargo, lo vamos a repetir más adelante. No se preocupen, vamos a ver.
Bien, ahora empezamos a ver con más detalle cada uno de estos pasos. El inventario. Ya les hablé del inventario, la importancia del inventario, de realizar el inventario. ¿Cómo hacemos el inventario? Tenemos aquí un modelo, ¿ya?, de un formato de inventario. Acá anotamos, vamos a asignar un número correlativo al libro. Si estamos empezando a organizar de cero nuestra biblioteca, entonces el primer libro que vamos a anotar acá seguramente va a ser el 0, el 1, ¿no? Pero para un poco normalizar nuestro registro, es importante que tengan los libros el mismo número de dígitos. A ver. Si les puedo dar ahorita un ejemplo. A ver. Yo creo que está más o menos claro. Aquí podemos utilizar 4 dígitos. Si utilizamos 4 dígitos, tendríamos que asignar aquí 3 ceros, ¿verdad? 0, 0, 0, 1 será nuestro primer libro. El segundo libro será 0, 0, 0, 2. Es decir, estamos con 4 dígitos. 0, 0, 0, 3. Como tenemos 4 dígitos, entonces estamos calculando que vamos a llegar en nuestra biblioteca, que es muy pequeñita, con estos 4 dígitos, llegaríamos hasta 9.999 libros. Pero si consideramos que nuestra biblioteca es bastante grande y que vamos a sobrepasar los 10.000, entonces mejor utilizamos 5 dígitos. Entonces incluimos 4 ceros. 0, 0, 0, 0, 1. 4 ceros. 0, 0, 0, 0, 2. 0, 0, 0, 0, 3. Entonces, esto nos permite llegar ¿a cuánto? A 99.999, 5 dígitos. Ya, por demás, ¿no? No creo que lleguemos a esa cantidad de libros. No somos la biblioteca del Congreso, pero bueno, es así como nosotros vamos a registrar cada uno de los libros, ¿no? Ahora, en las bibliotecas que ya tienen su inventario, seguramente todo este registro ya hay, ¿no? Cada libro ya tiene su número aquí asignado. Lo único que tienen que hacer ustedes es controlar, verificar. Pero este número corresponde a un libro. No pueden existir 2 libros con el mismo número de inventario o el mismo número de registro. No pueden existir. Cada unidad bibliográfica tiene su propio número. Bien, luego anotamos la fecha. ¿Qué fecha está ingresando? ¿Qué fecha se está inventariando ese libro? Entonces aquí anotamos la fecha. Luego ya empezamos a describir el libro. Aquí anotamos el autor, ¿no? El autor del libro. Eso ya más adelante vamos a ver, tienen que hacerlo de acuerdo a las reglas de catalogación. Siempre se empieza por los apellidos. No pueden registrar un libro por el nombre del autor, sino por el apellido. Tamayo Franz. Arguedas Alcides. ¿Está bien?
¿Qué otros nombres? Marx, Carlos. En fin, siempre primero el apellido y luego el autor. Luego vamos a anotar el título del libro. Como verán ustedes, esta es una tablita de Excel y lo pueden hacer en Excel. Anteriormente el registro lo hacían y todavía hay instituciones en las que se hace en un libro de registro, en un cuaderno tamaño oficio que previamente lo hacen notariar. Es decir, está totalmente aprobado institucionalmente ese libro. Pero en la actualidad podemos utilizar estas hojas Excel porque hay que utilizar la nueva tecnología. Ustedes están viendo la necesidad en este momento. Y estas hojas, si quieren que tenga un respaldo totalmente legal, se las imprime y luego se las puede sellar y firmar. Y ahí firman ustedes y pueden tener también la firma de su inmediato superior y obviamente que esto tiene un valor legal igual porque va a tener una firma si ustedes lo imprimen. Ahora, seguramente en esta época ya donde se está virtualizando todo, la firma digital muy pronto ya se va a aplicar en todo y en algún momento tendrá que aplicarse también en las bibliotecas para tener este tipo de registros ya en forma digital y con una firma digital también. Pero en este momento ustedes pueden manejar de esta manera sus inventarios. Entonces tenemos ahí el autor, el título del libro, lugar, o sea, dónde se ha editado el libro. Se anota la ciudad. Bueno, como les decía, todo esto de cómo se llenan estos campos o estos datos están en las reglas de catalogación, que si bien esta no es una ficha catalográfica, es necesario aplicar también las reglas de catalogación para que no sea diferente a nuestros catálogos o a nuestras bases de datos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a anotar la ciudad, qué editorial, por ejemplo, aquí editorial Plural puede ser, los amigos del libro, en fin, aquí se anota la editorial UMSA. El año en que se ha editado este libro, ¿no? Acá el número de edición, si es la primera edición, la segunda edición, la tercera edición. Luego tenemos el número de páginas. ¿Cuántas páginas tiene el libro? Encuadernación, si es una encuadernación rústica, si es una encuadernación de tapa dura, que son los empastados. Acá también tiene las categorías, las reglas de catalogación, por si acaso. Tenemos las categorías ahí. Número de ejemplares que tenemos de un libro, ¿verdad? ¿Cuántos ejemplares hay? El precio. ¿Cuánto cuesta un libro? Este dato es bien importante para en algún momento darle un valor económico a nuestra biblioteca. Porque a veces las autoridades necesitan ese dato. Dicen, por ejemplo, ¿en cuánto estará evaluada más o menos nuestra biblioteca? Entonces, si nosotros tenemos el precio de los libros, se puede hacer una proyección, ¿no? Ya con ayuda de algunos especialistas, no sé, en economía, en contabilidad, ver la fluctuación del dólar en un determinado momento, lo que era hace, o lo que es en este momento, digamos, 10 bolivianos. ¿A cuánto equivale o cuánto equivaldría de aquí a 10 años? Tal vez va a ser 20. Eso ya se hacen proyecciones, pero si ustedes anotan el precio, eso con la fecha sirve para hacer una evaluación económica del libro. Ahora, claro, en lo posible, ¿verdad? Porque también vamos a tener libros de donación, vamos a tener libros de intercambio, en fin. Y aquí observaciones, en observaciones. Pueden ustedes poner, por ejemplo, eso acá.
si es un libro por donación, si es un libro por intercambio, o si gustan también pueden incluir otra columna para ese dato. No hay dentro de este ámbito de los inventarios para libros una norma, por ejemplo, como en los archivos, hay varias normas ISO, ¿verdad? En el caso de los inventarios no conozco una norma ISO que nos dé todos los datos totalmente definidos, ¿no? Pero estos son, digamos, los datos básicos que se tienen que manejar para el registro del material bibliográfico. Bien, entonces tenemos ahí el inventario. Seguramente tendrán varias preguntas, estarán preparando preguntas sobre estos temas que vamos a ver, que les voy a responder enseguida. Selección y adquisición. Les había dicho que nosotros no podemos adquirir cualquier libro. Depende de la unidad de información, depende de qué biblioteca. ¿Qué se toma en cuenta para la selección y adquisición de los libros? Para la selección se toma en cuenta el tipo de biblioteca, ¿no? Si ustedes trabajan en una biblioteca escolar, seguramente no comprarán, si trabajan en una biblioteca escolar, no comprarán un libro sobre medicina, ¿verdad? O anatomía, o anatomía aplicada, digamos, a las especialidades de los médicos. O si están en una biblioteca de ingeniería, no comprarán un libro sobre historia de la literatura. Entonces depende el tipo de biblioteca para que hagan la adquisición. Y tienen que tomar en cuenta también las políticas institucionales. Cada institución tiene políticas definidas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la Comibol, en la biblioteca de la Comibol del Alto, no les interesaba tener libros, porque no estaba dentro de sus políticas, sobre cálculo, porque sus políticas institucionales estaban orientadas sobre todo a la orientación de los funcionarios, de los trabajadores de la Comibol, y no a estudiantes, digamos, ¿no? De las universidades. Si bien ofrecían servicios a universitarios, pero para la adquisición de sus libros tomaban en cuenta sobre todo las necesidades de los funcionarios de la misma empresa. Entonces adquirían libros sobre geología, ¿no? Para sus funcionarios. Libros sobre exploración minera, ese tipo de libros. Pero no libros tanto teóricos que están más orientados al campo del aprendizaje, digamos, de las matemáticas, de la física, que son más para estudiantes de la universidad. Hay que tomar en cuenta también las políticas institucionales. Y luego, y tal vez lo más importante, las necesidades de información de los usuarios. Porque ustedes van a comprar, van a adquirir o van a recibir de donación libros para servicios de información a sus usuarios. Pues. ¿No ven? Pero por eso mismo ustedes necesitan hacer un estudio de usuarios o un estudio de necesidades de información de usuarios. ¿Qué necesitan los usuarios de su biblioteca de acuerdo a su especialidad? Ustedes no pueden comprar cualquier libro porque les gusta un libro, no, sino ese libro tiene que ser de utilidad para los usuarios. Entonces hay que hacer
un estudio, hay que hacer una encuesta, hay que hacer algunos cuestionarios, hay varios procedimientos que ustedes van a ver cuando lleven la materia de estudio de usuarios, ¿no? Varias metodologías para hacer este estudio de usuarios. Bien, una vez que tengan la selección o seleccionados los libros, tienen que adquirirlos. Entonces, el próximo paso es la adquisición. Y la adquisición de los libros se concreta a través de 3 formas tradicionales. Claro, aquí, por ejemplo, hay una forma de adquirir los libros mediante depósito legal, pero eso es solamente para algún tipo de biblioteca, ¿no? O la adquisición, ustedes pueden, mediante el salvataje, ¿no? Hay algunos libros que se pueden recuperar de algunas instituciones estatales, por ejemplo, mediante algunas acciones que realicen, acudiendo a esas instituciones, identificando algunos libros que están por ahí totalmente descuidados o están incluso en algunos basurales, porque ha habido casos, y ustedes los rescatan esos libros, hacen gestiones para rescatar. Pero esos son temas ya adicionales, porque las 3 formas tradicionales de la adquisición de libros son estas: compra, donación, canje o intercambio. Bueno, la compra está claro, ¿no? Ustedes para esto necesitan un presupuesto en la biblioteca para comprar los libros. Si ustedes tienen en el POA, el POA aprobado, y en su POA ustedes han incorporado la adquisición de libros, o sea, para la compra de libros, seguramente les van a dar un presupuesto y con ese presupuesto ustedes compran los libros haciendo este estudio de necesidades de información de los usuarios. Por donación, hay muchos intelectuales, por ejemplo, que quieren donar sus libros, o familiares de algunos intelectuales que han fallecido, tienen bibliotecas que han dejado a estos intelectuales y no quieren que se quede ahí en sus domicilios, prefieren donar a alguna biblioteca y lo hacen. Pues, hay que recibir, pero siempre, incluso estas donaciones, para estas donaciones hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Porque imagínense que ustedes estén a cargo de la biblioteca de ciencias puras, ¿no? Y resulta que hay un intelectual, un historiador que quiere donar toda su colección. Sería pertinente que ustedes, como Biblioteca de Ciencias Puras, digan, ah, no, yo soy amigo o tengo un familiar que es amigo de esta persona, nos puede dar en donación sus libros. Consigamos esto para la biblioteca y si hacemos esta gestión, le va a caer bien al decano. No pueden hacer eso porque esos libros no corresponden a su especialidad. Seguramente, en vez de que les beneficie, esta tarea les va a perjudicar, ¿verdad? Entonces, incluso para la donación hay que tomar en cuenta estos aspectos. Y lo mismo en este tercer tipo de adquisición, que es el canje o el intercambio. No podemos intercambiar libros sin tomar en cuenta previamente estos factores. Ahora, ¿cómo es esto del canje o el intercambio? Si nosotros trabajamos en una institución pública, en una biblioteca, en una biblioteca institucional, en una biblioteca de un ministerio, por ejemplo, seguramente esa institución tiene algunas publicaciones oficiales, ¿no? Algunas publicaciones que los imprimen en gran cantidad. Y muchas veces estos ejemplares los pasan a la biblioteca. Entonces ustedes van a llegar a tener como unos 20, 30 ejemplares del mismo libro. Pero son muchos, ¿verdad?
Entonces, para sus servicios, ustedes pueden tener 3 o 4, depende ya eso de las políticas, 4 ejemplares, y el resto lo pueden disponer para el intercambio o para el canje, como otras instituciones. Entonces, lo tienen separados esos libros. Esos libros sirven para el canje o el intercambio. Bien. Luego tenemos la preparación física, les decía, que es la revisión del libro, que es ver si no le falta páginas, si está bien impreso. Pero también en esta parte lo que vamos a hacer es sellar los libros. Es importante el sello de un libro porque es para darle constancia al libro de que pertenece a una determinada institución, ¿no? Pero también para asignar algunos datos en el libro, los datos que tenemos en el inventario o el tipo de adquisición. Tenemos el primer sello que tenemos acá, el sello de registro. Este es el sello de registro y este es el sello de propiedad. Sello de registro y el sello de propiedad. En el sello de registro tenemos, les traigo aquí un ejemplo, ¿no? Es solamente un ejemplo. Aquí tenemos la forma de adquisición. Si es por compra, entonces vamos a marcar aquí si es por donación o es por canje. Adquirido en qué institución, dónde hemos adquirido, en qué librería hemos comprado. Si hemos comprado, qué precio tiene. El número de registro va a ser el número de la hoja de inventario. ¿Recuerdan? La primera columna, ahí hemos dicho que vamos a asignar 4 o 5 dígitos. Ese número va a ir acá. Y esa fecha también que está en nuestro inventario. Anotamos acá. Y el sello de propiedad, porque hay muchos amigos de lo ajeno que se llevan pues los libros. Eso ya van a ustedes tener experiencia cuando trabajen en alguna biblioteca. Que hay muchos usuarios que se aficionan a nuestros libros. Entonces, de alguna manera, este sello un poco, por lo menos les incomoda, ¿no? Si ponemos este sello en los libros, el libro de propiedad, que se lo aplica en algunas páginas del libro. Bien, entonces, hasta acá llegaríamos ahora en el avance de la materia de la tercera unidad. Con esto cerramos y voy a continuación responder sus preguntas.